Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Bien, amigos, y después de este panorama completo de Ignacio Sosnávar, creo que llegó la hora de hablar con los protagonistas directos, ¿no? Los que trabajan, los que duermen, los que no duermen, los que están sufriendo ahí en lo que se puede decir en la cancha o en plena cocina. Y vamos a comenzar con Joaquín Garlo. Gracias, Joaquín, por acompañarnos esta noche. Obviamente las felicitaciones como corresponden. De alguna forma lo presentábamos no solo como edil, sino también como sobrino político de Yamandu Orsi, y con Joaquín, con el cual obviamente, como me gusta a mí, yo no tuteo a los entrevistados, obviamente que fuera de cámara sí, pero me parece que es un tema de respeto frente a la audiencia fundamentalmente. Me dice, bueno, pero me estás presentando como sobrino político, sobrino, obviamente su tía es Laura Alonso Pérez, la señora de Yamandu Orsi, pero también soy el nieto del Yoco Alonso Pérez, por supuesto, si lo habremos conocido al querido Yoco Alonso Pérez, un blanco ultramente conocido, un herrerista de ley, como se dice. Bueno, ¿cómo se toma este resultado y, por supuesto, en estas primeras horas de lo que es la alegría, la satisfacción de este resultado y en lo que tiene que ver personalmente por ese vínculo familiar que sin duda tiene un peso superlativo en su persona, Joaquín Garlo? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, Guillermo, y las felicitaciones. Han sido días de mucha alegría, de mucha emoción y del festejo natural por el resultado de un trabajo acumulado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y bueno, bromeábamos fuera del aire, sí, nos une un vínculo familiar con Yamandú, pero que yo siempre he escindido de mi actividad política y de mi historia militante dentro del Frente Amplio. Yo tengo 27 años, arranqué a militar a los 12 y siempre ¿Eras un niño? era un niño licial que estaba arrancando su militancia y desde ese momento hasta ahora nunca he parado. A los 14 años me afilié al Frente, a los 16 años me afilié al Movimiento de Participación Popular, a los 18 asumí mi primer responsabilidad en la Junta Departamental como suplente del hoy diputado Eduardo Antonini. En 2020 fui candidato a alcalde, logramos la única banca en el municipio de Maldonado y fui candidato a la Junta Departamental, siendo el edil de la oposición más votado en esa elección. Y bueno, y en esta oportunidad, en este ciclo electoral tan largo que tenemos en nuestro país, que de alguna manera culminamos esta etapa con la satisfacción del trabajo cumplido, con el resultado del día domingo, con mucha alegría, insisto, con mucha emoción y con el resultado del trabajo desde el 2019 hasta ahora, ¿no? Desde aquella derrota que sufrimos en la elección en la segunda vuelta del 2019, que nos sirvió también para generar todo ese proceso, primero de autocrítica interna, entender el proceso de la autocrítica para fortalecer la estructura del Frente Amplio, para luego recorrer todo el camino de la crítica en esas instancias que fueron el Frente Amplio Escucha y el Diálogo por Uruguay, donde escuchamos a los que no pertenecían a nuestras filas para saber cómo nos veían y qué identificaban, entre otras cosas, de los errores que habíamos cometido para poder corregirlos y generar una propuesta distinta que, entiendo, dio su resultado porque fue la elegida por la sociedad uruguaya Claro. el pasado domingo. Vamos a ver este primer gráfico, que ya lo vimos con Ignacio, pero me gusta repasarlo. Este es el resultado, Joaquín, del mes de octubre a nivel nacional, ¿no es así? Un triunfo contundente llegando al 43,94% para el balotaje, ¿no es así? Y sumados todo el resto de los partidos, allí está obviamente Álvaro Delgado, que fue el que termina disputándole la presidencia de la República a Yamandu Orsi, con 26,7, pero si sumamos todos esos porcentajes y lo llevamos a números, había una distancia de 90.000 votos. Pero si vamos a esta próxima, que está obviamente desglosado departamento por departamento, aquí vemos que el Frente Amplio logra avanzar en otros departamentos, incluso habiendo perdido, como dijimos recién con Sosnávar,
pero termina ganando por 95.000 votos, ¿no? O sea, en la primera, sumada a la coalición republicana, está arriba del Frente Amplio 90.000 votos y termina ganando por 95.000 votos. Y ya vamos a ver, nos quedamos acá, ya vamos a ver, porque ahí si bien tenemos el porcentaje de Maldonado, ¿no es así? Porque hay sin duda resultados para analizar y el de Maldonado sin duda se impone analizar esta noche con Joaquín Garro y también posteriormente con Rodrigo Blas cuando lo tengamos en minutos, esta distancia, ¿no? Y cuando usted habla de la cercanía y del trabajo y de la lección aprendida en la última elección, bueno, los números no mienten, ¿no es así? Porque uno se maneja con encuestas y para mí las encuestas son fotografías de momento y la verdadera encuesta es el día de la votación, obviamente. Nosotros votamos, yo personalmente voto desde el año 88 aquí en Maldonado y uno veía ese día recorriendo, y además voto en el casco histórico, voto en pleno ciudad de Maldonado, siempre, uno veía una tranquilidad, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, pero fundamentalmente en este balotaje, el domingo pasado, de una gran tranquilidad en las calles, en la gente, en la movilización, etcétera, etcétera, que por un lado tranquilizaba mucho. Yo recuerdo que me puse muy nervioso cuando en primera instancia el 18 de octubre estaba previsto el cierre, y lo conversamos un momento, teníamos el cierre del Frente Amplio y del Partido Nacional en pleno Maldonado, viernes 18 de octubre, con miras a la primera vuelta, ¿no? Que cuando hablábamos con digamos, los equipos de ambos candidatos, no sabían. Ni el Frente sabía que el Partido Nacional cerraba el viernes 18 de octubre, ni el Partido Nacional sabía que el Frente Amplio cerraba ese mismo día en la ciudad de Maldonado, no en Piriápolis y en Naiguá, acá en Maldonado. A 4 cuadras de distancia. A 4 cuadras de distancia. Bueno, yo creo que con buen criterio el Partido Nacional decidió cambiarlo para el lunes 21 de octubre y no se superpuso y se evitaron lo que, más allá del civilismo y esto, siempre hay, por todos los partidos políticos, siempre puede haber algún descosido, ¿no es así? Bien, pero en definitiva, este resultado que se dio, ¿no? De primera a segunda vuelta, ¿cuál es la lectura? Bueno, creo que hay varios factores, ¿no?, que incidieron en ese proceso de acumulación de octubre a noviembre, pero fundamentalmente el resultado de octubre da cuenta también de lo que son las pujas de los sectores y las listas y esa competencia interna en todas las colectividades políticas que genera un motor diferente, ¿no? Genera una movilización distinta porque hay objetivos distintos. Tenemos elecciones parlamentarias dentro de las elecciones generales del mes de octubre y eso también puede explicar ese movimiento electoral, esa dinámica de campaña diferente. Yo creo igual que esta campaña electoral fue un punto de inflexión para nuestro país. Vos lo decías, programas atrás, son las primeras elecciones post-pandemia. Yo creo que eso tiene una incidencia en la lógica. Me alegro no solo que usted me vea, sino no solo y que me oiga, sino que me escuche. Por supuesto, y aprendo también. Y creo que ese punto de inflexión lo vamos a ver de aquí en más, en lo que va a ser la dinámica electoral y la dinámica política en nuestro país en el futuro, ¿no? Pasamos a una segunda elección en el mes de noviembre con un resultado incierto o con una proyección incierta. Todas las encuestas daban una clara incertidumbre, ¿no? La única certeza era la incertidumbre, que duró durante todo el día domingo, durante el día de la elección, y en la calle se veía un movimiento diferente. No había un clima, por lo menos aquí en Maldonado, donde estuvimos, no había un clima electoral muy fervoroso. Es cierto que la segunda vuelta, la elección de segundo término, termina siendo diferente porque no hay puja de sectores, no hay puja de listas, es una dinámica distinta, pero en otras oportunidades habíamos visto una temperatura más alta en la calle por lo pronto. Por suerte, en Maldonado toda la jornada se llevó adelante con total tranquilidad, a no ser una situación puntual que trascendió en la prensa respecto a un altercado entre militantes del mismo partido, del Partido Nacional, y Maldonado una vez más dio cuenta de la madurez política que tiene su sociedad, que no es distinta a la del resto del país,
Y creo que estos números que mostrabas reflejan justamente esa madurez política de la sociedad uruguaya. Bien, ahora, ¿a qué se debe, desde su punto de vista, esta reversión? A mí no me gusta hablar de fuga, porque como decía Ignacio Sosnávar, excepto la elección del 99, fue muy poca la fuga, ¿no es así? Ahora, esta reversión, porque recordemos que había muchos votantes que solo en octubre votaron la papeleta del sí, más allá de si fue por allanamientos nocturnos solamente o si solamente por la reforma jubilatoria. También había muchos observados, ¿no es así? Y estaban allí los votos de Salle, que no estaban ni dentro del Frente Amplio ni dentro de la coalición republicana. Más otros partidos también que desconozco, pero digamos menores o marginales, sin que esto sea de ninguna manera un agravio hacia ellos. Entonces, esta reversión que se dio en el resultado, ¿a qué lo atribuye usted? En primer lugar, el primer análisis es que el Frente Amplio no tuvo esa fuga de votos como se llegó a plantear por parte de algunos actores de los partidos tradicionales, ¿no? Que decían, bueno, el Frente Amplio va a perder votos, va a haber una fuga del Frente Amplio. Bueno, eso no sucedió. Los números demuestran que en todo el país el Frente Amplio o mantuvo su votación o creció, ¿sí? Y el crecimiento de ese caudal electoral yo creo que se debe a varios factores. En primer lugar, a que tuvimos un candidato que durante este último mes de campaña le habló derecho a la gente directamente mirándole a los ojos y planteando las propuestas concretas que tenía para solucionar los problemas de la vida cotidiana de las personas. Creo que el debate fue una instancia muy interesante para poder contrastar con claridad esos dos modelos, donde por un lado tuvimos un candidato, el del Partido Nacional, que se dedicó durante 30 minutos a hablar del otro partido. No digo que esté mal, es una estrategia, pero yo no la comparto. Una vez por minuto nombraba al Frente Amplio. Y por otro lado, un candidato que, mirando a los ojos a la gente, le dijo, yo quiero ser presidente para gobernar y hacer esto. Que también fue estrategia. También es una estrategia, pero creo que es lo que la sociedad uruguaya estaba necesitando. Un presidente o un candidato a presidente que le diga con claridad qué es lo que pretendía o pretende hacer en el gobierno. Y por otro lado, creo que también esa capacidad de diálogo y de acercamiento a las ideas distintas sirvió para que muchos votantes que no siendo del Frente Amplio, perteneciendo orgánicamente incluso a otras colectividades políticas, decidieran acompañar con su voto, prestar su voto a Yamandú para que fuera electo presidente de la República. Bien, entonces ahora, con esta descripción y ya ahora presidente electo Yamandú Orsi, y con las dificultades que sabemos que está teniendo el Frente Amplio, porque tiene una diversidad, más allá del resultado, yo diría prácticamente hegemónico del Frente Amplio, o absolutamente mayoritario, tiene dificultades en el armado y contemplar las aspiraciones de los distintos sectores que lo componen. Mirando a ya la función de gobierno, de ejercer el gobierno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar el uruguayo del Frente Amplio, como se lo preguntábamos a Sosnávar, nuevamente por cuarta vez en el gobierno nacional? En primer lugar, yo no creo que el Frente Amplio esté teniendo dificultades para armar su gobierno en estos primeros 5 días, ¿no? Después de la elección del domingo. Perdón, cuando lo digo porque tengo información, pero vale, por supuesto, su opinión al respecto. Justamente, yo creo que no hay dificultades, sino todo lo contrario. Hay un ámbito y un ambiente de intercambio muy fraterno para poder justamente armar un buen gobierno, un buen gabinete y con la conducción y la decisión final del presidente de la República, como lo ha remarcado una y otra vez Yamandú en distintas oportunidades, ¿no? La decisión final la tiene el presidente de la República electo. Eso por un lado. Y por otro lado, el Frente Amplio en este momento coyuntural del Uruguay, de la región y del mundo, es garantía del cambio seguro, ¿no? Y el cambio seguro no significa otra cosa que mantener las cosas que están bien, ¿sí? Respetar esos procesos de acumulación positiva que el Uruguay ha tenido de un tiempo a esta parte, identificar las cosas que están mal para poder cambiarlas e ir un paso más allá y poder generar las transformaciones que el Uruguay necesita para pegar un salto, ¿no? Y en ese sentido, y creo que ha sido una de las
características fundamentales del discurso y de la forma de ser y de gobernar de Yamandú durante su experiencia a nivel subnacional, es el diálogo, pero no el diálogo porque sí o el diálogo en cualquier momento. El diálogo se tiene que generar en forma previa a las transformaciones y no en forma posterior, como ha sucedido, por ejemplo, en el actual periodo de gobierno. Y por otro lado, ese diálogo tiene que apuntar, por un lado, a la construcción de los acuerdos y de los consensos cuando es posible, y cuando no es posible llegar a esos acuerdos y consensos, hay que tener en cuenta siempre y respetar ante todo la opinión diferente, que no significa compartirla o necesariamente incluirla o tenerla en cuenta a la hora de decidir, pero sí escucharla. Porque de ese intercambio con la opinión disidente, con la opinión distinta, con la opinión diferente, es donde se genera ese proceso de acumulación y de aprendizaje colectivo que el Uruguay precisa sin lugar a dudas. Si tenemos que decir... Ese es el gobierno que el Frente Amplio quiere llevar adelante, el de las transformaciones necesarias en materia de educación, de salud, de seguridad, de economía, y creo que el programa, las bases programáticas del Frente Amplio y el plan de gobierno que de alguna manera Yamandú ya ha empezado a definir tanto en aquellas medidas que presentó en Colonia como también lo que planteó en el debate, apuntan a ese objetivo que es nada más ni nada menos que mejorar la calidad de vida de la gente. Bien, pero a mejorar la calidad de vida, que por supuesto es un buen titular, si uno lo aterriza, lo analiza, sin duda que aparecen allí temas estructurales muy importantes que el país, sea quien sea, como decíamos, el gobierno, en este caso le ha tocado al Frente Amplio y a Yamandú Orsi, necesariamente se tiene que encarar. El tema de seguridad es un tema que se tiene que encarar. Ineludible. Limitarlo, el uruguayo tiene que estar, digamos, viviendo con tranquilidad a cualquier hora y en cualquier lugar. Absolutamente. Parece como obvio, hay que encarar el tema o proseguir mejorando el tema de la seguridad. Allí hay preocupación por si el sindicalismo vuelve a ocupar cargos de confianza, porque se entiende... ¿En la seguridad o en la educación? Perdón, en la educación, corrijo, bien, le agradezco. Hay un tema que es darle vivienda a los sectores más sumergidos, que se ha comenzado a hacer. Hay que seguir mejorando la infraestructura para atender fundamentalmente lo que es la producción nacional, la industria nacional, que ha cambiado, se ha transformado, ha mutado, y eso requiere otro tipo de infraestructuras. Es decir, hay temas estructurales del país. Entonces, si tuviéramos que poner arriba de la mesa, Joaquín Garlo, un primer y principal tema, y concreto, no general, concreto, ¿qué me podría decir al respecto? En primer lugar, es curioso porque esta lista que acabas de enumerar es la misma lista que tengo yo abajo del brazo y creo que es la misma lista que tiene el ciudadano común. Obviamente. Y eso da cuenta de que todos tenemos un mismo objetivo en definitiva, y creo que el sistema político también, que es mejorar las cosas que están bien, corregir lo que está mal en torno a esos temas centrales. Creo que hay un tema que es fundamental y que es base de otros asuntos o de otras políticas públicas, que es la macroeconomía, por un lado, ¿no? La estabilidad económica del Uruguay y el crecimiento económico del país para poder generar, por ejemplo, mejor y mayor cantidad de empleo, para poder tener los recursos necesarios para desarrollar políticas públicas asociadas a la educación o la salud, por ejemplo, o a la vivienda, e incluso también que está vinculado a la seguridad, porque la seguridad tiene que ser un concepto que debe ser analizado de forma integral. No podemos pensar en la seguridad pública solamente en cuanto a la inseguridad. En forma aislada. Exacto, sino en forma integral, con un montón de aspectos que se vinculan y que en definitiva se pueden resumir o sintetizar en las causas del delito, ¿no? Que es algo que también Yamandú ha planteado sistemáticamente. Hay que atacar el delito y las causas del delito. No puede ser que en un Uruguay en el que hemos tenido un crecimiento exponencial del narcotráfico, como hemos visto en el último tiempo, las alertas de lavado de activos de un tiempo a esta parte se hayan visto disminuidas sistemáticamente. Algo está pasando ahí, los controles están fallando, no lo sé, capaz que sí. Faltan definiciones políticas claras para poder atacar el corazón de uno de los mayores problemas que tiene el Uruguay en materia de seguridad pública, como es el narcotráfico, que es nada más y nada menos que el aspecto económico de ese terrible negocio que afecta la vida cotidiana de las personas. Porque uno piensa, bueno, la droga que entra por la frontera, la plata que se lava, pero eso repercute en
la rapiña que sufre la doña en el barrio o el robo de la garrafa al otro vecino en cualquiera de los barrios de Maldonado y del país. Entonces, la integralidad de los problemas es una cuestión central. La cuestión económica como base fundamental para las transformaciones. Y después preguntabas respecto a la educación. Creo que ha sido muy claro el planteo que en materia educativa y del gobierno de la educación es necesario, y los mecanismos ya existen hoy por hoy, tener en cuenta, escuchar la voz de los actores fundamentales que forman parte de esos procesos. Y en este caso no es nada más ni nada menos que las familias de los estudiantes y los trabajadores de la educación, los docentes, profesores, maestros, que son los que ponen el cuerpo día a día. Y lo mismo pasa con la policía, por ejemplo, hay que escuchar más a los funcionarios policiales, porque son los que ponen el cuerpo todos los días para poder trabajar el tema de la seguridad pública. Entonces, no hay definiciones políticas, no hay camino posible para mejorar las cosas que están mal si no se escucha directamente a los sectores involucrados en forma cotidiana. Es así, y también como en la economía cada departamento, cada zona del país tiene sus características y hay que atenderlo de una forma particular, justamente por esas características, también el delito, ¿no? El delito tiene sus características en distintas partes del país. Vamos a ver la gráfica de Maldonado del resultado y entramos a hablar en estos últimos minutos con Joaquín Garlo de Maldonado. En este caso son las cifras que se dieron antes del escrutinio definitivo, ahora vamos a hacer unas pequeñas correcciones, pero esto fue lo que trascendió, ¿no? Aquí tenemos unos 76.074 votos del Partido Nacional que están significando un 55.61 sobre 53.604 votos, un 39.18%, en blanco y anulados 5,21, faltarían los votos observados, pero justamente aquí tenemos ya el resultado final del escrutinio definitivo que coloca a Álvaro Delgado en primer lugar con 76.000, no lo tenemos graficado, lo estoy diciendo verbalmente, 76.898 votos con los observados y el Frente Amplio pasa a 54.105 votos. No varía mucho desde el punto de vista porcentual, se mantiene, ahí hay una diferencia clara de, estamos hablando de 22.000 votos, ¿no? De la coalición republicana frente al Frente Amplio aquí en Maldonado. Y si miramos, la pregunta es, si miramos al mes de mayo, el último eslabón, la última etapa de este largo proceso electoral que empezó con las internas, primera vuelta, segunda vuelta, y llegamos a las departamentales. ¿Cómo encara el Frente Amplio? ¿Cómo visualiza hoy, más allá que está en esta luna de miel natural de lo que es el gobierno y la principal preocupación de definir lo que va a hacer el gabinete, los primeros pasos a dar, lo que será la asunción, etcétera, el nuevo Parlamento Nacional que asume el 16 de febrero, el 1 de marzo el presidente de la República, pero ¿cómo se mira el mes de mayo aquí en el departamento de Maldonado? Bueno, el primer análisis que tenemos que hacer es que el Frente Amplio desde la elección interna de junio hasta ahora no ha parado de crecer. Respecto de la elección del 2019, de junio a octubre y de octubre a noviembre, ¿sí? Tuvimos un crecimiento sustancial en la interna de junio de este año respecto de las elecciones del 2019. Crecimos sustancialmente en el mes de octubre, el Frente Amplio sumó en Maldonado algo así como 45.000 votos. Sí, una diferencia del 19 al 24 de 8.000 votos. Exacto. Y ahora, de octubre a noviembre, como se veía allí en el gráfico, tuvimos un crecimiento de casi 9.000 votos, ¿no? Mientras la coalición, yo nunca sé muy bien cómo llamarla, a mí es la coalición multipartidaria, tuvo una pérdida de votos respecto de octubre. Si analizamos la suma de los partidos que integran la coalición en Maldonado en el mes de octubre y vemos el resultado de la fórmula Delgado-Ripoll en Maldonado, vemos que hubo una pérdida de votos de la coalición multipartidaria en Maldonado. Si vamos a la gráfica nuevamente de azul y celeste, Julio, podemos verlo un poquito mejor, ya que está hablando Joaquín Garlo, y acá vemos justamente la diferencia. Es muy pequeña, ¿no? La coalición republicana que usted llama multipartidaria,
muy pequeña de 3,31 comparativamente con todo el país. Maldonado pierde muy poquitos votos, el margen de porcentaje es muy chico con respecto a la primera vuelta. En efecto, igual hubo una pérdida de votos de la coalición multipartidaria en Maldonado y un crecimiento sustancial de casi 9.000 votos, casi un 20% de crecimiento del Frente Amplio en Maldonado en la elección del pasado domingo. Creo que esos números, esos datos son dignos de un análisis profundo en las próximas semanas para lo que van a ser las definiciones de cara a la elección departamental de mayo. Bien. Es una elección muy importante para Maldonado, ya que quien fuera 2 veces intendente, 3 veces intendente, pero 2 veces consecutivas, como es el ingeniero Antía, no va por la reelección. Y creo personalmente que el modelo del intendente Antía se agotó, ya está agotado, y eso abre una posibilidad y una endija muy interesante para que el Frente Amplio compita dignamente para ganar la elección departamental en Maldonado en mayo próximo. ¿Ya se están manejando nombres? Todavía no hay ninguna definición. En estas próximas semanas se van a llevar adelante una serie de reuniones y se va a adoptar en definitiva la decisión de cuáles van a ser los nombres, cuándo se va a realizar el plenario departamental y la convención departamental para la designación de las candidaturas a la intendencia departamental. Joaquín Carlos, muchísimas gracias. Un gusto, muy como clara siempre. Su exposición. Nuevamente las felicitaciones y podremos hablar justamente en breve, cuando ya estén definidos esas candidaturas, mirando no solo lo que sea la toma de posesión del nuevo gobierno y los primeros pasos que dé, sino también mirando lo que van a ser esas elecciones departamentales del 2025. Nuevamente, muchas gracias y obviamente un saludo muy especial a su familia que está estrechamente vinculado a este triunfo de Yamandu Orsi y su señora Laura. Gracias. Amigos, en instantes seguimos esta punta política. Esta noche vamos a finalizar con el diputado y reelecto diputado y también prácticamente seguro candidato a la intendencia para el mes de mayo, Rodrigo Blas. Lo dirá él en instantes.